Hola, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un video tutorial que me habéis estado pidiendo un montón de tiempo. Y es que a todos los que os interesa el camera tracking, me habéis estado pidiendo sin parar que hiciera un tutorial de Cintize. Para todos los que no sepáis qué es Cintize, Cintize es una de las aplicaciones de camera tracking más avanzadas que hay en el mercado ahora mismo y que se utiliza tanto en producción como a nivel usuario y que es una barbaridad. Y hoy, finalmente, gracias a la gente de VorisFX que ha tenido la amabilidad de dejarme una licencia para que os lo enseñe cómo funciona Cintize, vamos a ver de qué se trata y vamos a empezar a ver este software que es súper potente y que vais a quedaros alucinados con él. Y quedaros hasta el final del vídeo porque voy a daros un código para que tengáis un 15% de descuento en Cintize. Eso sí, tengo que advertiros que Cintize es un programa súper complejo y lleno de menús, de opciones y con un montón de funciones, por lo que no vamos a poderlo ver todo en un solo tutorial. Así que hoy vamos a hacer la parte más introductoria y poco a poco iré sacando nuevas entregas para que veamos de cabo a rabo cómo funciona este software tan alucinante. Bueno, pues vamos a ponernos a ello. Bueno, pues esto es lo primero que vais a ver cuando abráis Cintize 2024. Y como veis, es un menú bastante sencillo en el cual vamos a poder elegir qué es lo que queremos hacer. Estamos en la primera de las habitaciones. Cintize llama Rooms a todas estas pestañas que tenéis en la parte superior. Esta es la que se abre por defecto, la que se llama Summary, y desde aquí vamos a importar nuestro material y vamos a empezar el tracking. Bueno, pues yo voy a seleccionar esta escena que he grabado y aquí tengo este diálogo para elegir cuáles son las características de ese material que voy a importar dentro de Cintize. Yo sé que mi frame rate es de 24 fotogramas, lo voy a dejar en 24 y que es una secuencia de PNGs a 16 bits. Voy a seleccionar 16 bits, también tendría la opción de half y float si estuviera trabajando, por ejemplo, con XRs o con secuencias de DNGs. Yo en mi caso voy a dejarlo en 16 bits y aquí tengo la opción de preprocess. Aquí, por ejemplo, si hubiera grabado en logarítmico, tendría la opción de ajustar cómo es la imagen o incluso aplicar LUTs, ¿vale? Yo en este caso, como he grabado con el móvil simplemente desde mi trabajo una escena muy sencilla, pues no tengo que hacer nada. Simplemente le voy a decir OK. También tenéis la opción de More, donde tengo un montón de parámetros extra. Por ejemplo, podría cambiar el fotograma de entrada y de salida, elegir si el tipo de fotogramas por segundo se corresponden a film o film con drop frame, si es PAL, NTSC, si está entrelazado o no, y qué campo queremos utilizar. En mi caso es progresivo, así que no tengo que decir nada. La profundidad del proceso de la imagen, como habíamos visto antes, y cómo queremos que se guarde. También tenemos la opción de el squeeze anamórfico. Si hubiéramos grabado con una lente anamórfica, desde aquí podemos introducir el valor y hacer que nuestra imagen se ajuste y se quede perfecta. Simplemente le voy a decir OK y como veis tengo cargada mi imagen dentro de la primera pestaña que es la de Summary. El botón central del ratón y arrastro, lo que puedo hacer es hacer un pan con mi imagen y con la rueda del ratón puedo acercarme y alejarme. Aquí tengo la línea de tiempos y como veis el scrap, cómo yo puedo avanzar o retroceder es súper rápido. Y aquí tengo la opción de visualizar el fotograma en el que me encuentro. Bueno, pues desde este primer diálogo tengo la opción de Auto, un botón gigantesco verde que va a ser el primero que vamos a ver para procesar nuestra imagen y extraer el camera tracking. Tengo varias opciones, como decir si se ha utilizado una lente con zoom, si se ha grabado en trípode. Esta opción, que se llama Corners, que lo que va a hacer es buscar zonas de la imagen que tengan esquinas y que se puedan corresponder a estructuras que ha creado el ser humano. Me está sacando un prompt para guardar, lo que voy a decirle es que quiero guardar en la misma carpeta donde tengo el material original, le voy a decir Save, tengo activado Corners y también está la opción de Fine Tuning. Si añado Fine Tuning, lo que va a hacer es va a tardar un poquito más en procesar la imagen, pero el resultado será más preciso. Pero ahora vamos a ver cómo los resultados aquí no son una cosa absoluta. Cuando yo obtenga un resultado voy a ir refinándolo hasta reducir el umbral de píxeles, el umbral de error y tener un tracking perfecto. Bueno, pues yo en este caso le voy a decir Fine Tuning y le voy a dar al botón de Auto. Cintize ha hecho el track de mi escena. Tengo aquí un montón de puntos, algunos de ellos están en rojo. Esto de aquí indica el margen de error en píxeles horizontales. Lo ideal, como ya hemos visto en todos los tutoriales de tracking que tenemos en el canal, es que nuestro umbral esté por debajo de 1. Si puede ser por debajo de 0.5, pues mucho mejor. Además de haber terminado, fijaros que estamos en la ventana de Solver. Dentro de la ventana de Solver tengo un montón más de opciones con las que voy a poder tratar de modificar este resultado
que ha tenido Cintize en un primer momento a través del auto. También tengo la opción, fijaros que hay un montón aquí de lo que él llama rooms, de ver los features. Los features son todas estas líneas que veis aquí, que él lo que está haciendo es hacer seguimientos, vamos a hacer un poco de zoom para que lo veáis mejor, va a hacer seguimientos en 2D de un montón de puntos de la imagen y a partir de toda esa información va a decidir cuáles son más precisos o cuáles son mejores en el tiempo y los va a usar y los va a convertir en estos que hemos visto que son de color verde. A esto es a lo que Cintize denomina blip. Están los big blips y los small blips. Esto no tiene nada que ver con los puntos de tracker que nos ha entregado. Esto es simplemente un análisis que él hace de la imagen y a partir de ahí va a sacar toda la información que necesita para reconstruir la lente de la cámara y el movimiento de la misma, lo cual es una barbaridad. También tengo la opción, si me vengo aquí a la ventana de trackers, de añadir tracks manuales, puntos manuales que me interesaría, por lo que fuera, generar. Si yo quiero añadir un punto manual, pues imaginaros que voy a hacer un poco más de zoom, que quiero añadir un punto en esta zona de aquí. Si pulso la tecla C y doy clic, automáticamente me crea una zona de track. Estos son tracking 2D normales y corrientes, pero toda esa información la va a utilizar Cintize para generar el movimiento de cámara. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer gracias a lo que se denomina parallax. Él va a hacer trackings de puntos y la diferencia de movimiento entre los puntos que hay en el foreground, en el background y en el plano medio va a hacer un análisis y unos cálculos para tratar de determinar la posición real de mi cámara, la lente que tiene, bueno, una barbaridad. Pues nada, yo tengo este punto en 2D que acabo de añadir. Fijaros que este es el tamaño de la muestra y esto es la zona por la que se va a hacer la búsqueda, igual que funciona en After Effects o en Blender. Esto es exactamente lo mismo. Y para hacer un track, lo único que tengo que hacer es dar play, no tengo que hacer nada más. Fijaros que como tengo la opción de play forward, ahora mismo, si yo quisiera hacer un play backwards, al revés, simplemente me vengo aquí y cambio la flecha. Al cambiar la flecha, automáticamente bajo, ¿veis? El play ha cambiado también. Yo en mi caso lo voy a hacer hacia adelante y le voy a dar play. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ese punto enseguida desaparece. Pues con las teclas, con S y con D, voy a poder avanzar fotograma a fotograma y en el momento en el que mi muestra desaparece, lo que voy a hacer es desactivarla. Fijaros como él ya la ha desactivado automáticamente. Es con este botón de aquí. Activa y desactiva la muestra. Y lo voy a bloquear, ¿vale? Porque ese punto, a partir de ahí, ya no quiero que se tenga en cuenta. Si quiero añadir otro punto más, pues por ejemplo, a ver, alguna zona que se mantenga visible más tiempo. Pues la verdad que ninguna se mantiene muy visible. Por ejemplo, este punto de aquí. También tengo esta opción aquí, con la cual puedo mover y refinar dónde se encuentra mi zona de análisis. Eso mismo lo puedo hacer desde aquí. Si yo pulso, ¿veis? Sale una miniatura que me indica dónde estoy seleccionando la zona de track. Bueno, pues voy a traquear este. Y fijaros, automáticamente, cuando desaparece, se desactiva, ¿vale? Lo bloqueo de nuevo. Y estos puntos se añadirán al análisis de mi tracking. Si yo me vengo a Solver, como he añadido dos nuevos puntos, podría cambiar el modo de automático a refinar y le podría decir además que slow but sure, que quiere decir que sea más lento pero más seguro, es decir, será más preciso. Pues lo voy a activar también y le voy a decir que quiero hacer un refine. Mi margen de error ahora mismo es de 1.5 píxeles. Y lo que voy a hacer es tratar de bajar esa cantidad bastante más. Lo primero, para ello me voy a ir a Features y aquí vais a ver un poco más cómo funciona lo de los blips que comentábamos antes. Yo también podría dar un vistazo a los puntos que ha creado. Me voy a volver a Solver para verlo más claro y ver si no hay ninguno que actúe de un modo extraño. Pues aparentemente están todos bastante bien. Si os dais cuenta, pues simplemente moviendo me hago una idea bastante buena de lo que está pasando. Y aquí además veo cómo funciona mi cámara y la nube de puntos que ha creado que posiciona mi escena, ¿vale? Conforma mi escena, pero tengo muy pocos puntos.
me gustaría tener más puntos. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, pues nos vamos a ir a Features y aquí lo que voy a hacer es seleccionar avanzado. Dentro de avanzado tengo este diálogo de aquí y lo que voy a hacer es cambiar de normal a small. Si os dais cuenta, se ve una vista en blanco y negro y esto y un desenfoque aplicado. Y esto es lo que está viendo Synthise a la hora de buscar zonas en lo que él llama los small blips. Si os dais cuenta, aquí tengo la opción de small blip size y small blip density. Si yo reduzco este número, si os dais cuenta, el desenfoque aumenta o disminuye en función de lo que yo haga. A mayor desenfoque, mayores serán las áreas a buscar por Synthise. Y a menor desenfoque, más densidad va a tener para poder elegir zonas en las que fijarse para hacer el tracking. Lo que voy a hacer es bajar de 7, lo voy a bajar a 4, por ejemplo, y en el Big Blip Size lo vamos a dejar en 16. La densidad la vamos a modificar en función de los fotogramas que tiene nuestra escena. En este caso yo tengo sobre 300, pues le voy a decir que quiero 300. Si me vengo a los Big, esto es lo que está viendo Synthise, ¿vale? Me vuelvo a normal. Y para que esto tenga efecto, lo que voy a decirle es Blip All Frames. Y fijaros cómo ha cambiado esa disposición de puntos. Ha cambiado, pero mi margen de error no ha cambiado. ¿Por qué? Porque no he hecho un solve de nuevo. Simplemente he hecho un reanalizado de la imagen, diciéndole que a partir de ahora siga otros patrones a la hora de buscar puntos. Bueno, pues si quiero que esto se convierta en un solve, simplemente me vengo a Solver, estoy en Refine y le voy a decir Go. Mi margen de error ha cambiado. Ahora tengo 1.4, es decir, he mejorado un poco. La densidad de mi malla de puntos también se ha modificado. Yo voy a poder bajar este margen de error todavía más. Para ello, otra de las cosas importantes sería calcular la distorsión de la lente. Pues me vengo aquí y le voy a decir calcular distorsión. Cuando estamos haciendo un tracking de cámara, la distorsión de lente tiene un papel muy importante. Yo puedo tener un tracking de cámara perfecto, pero tengo que replicar esa distorsión en todo lo que esté añadiendo por encima. Si no, los objetos en ciertos puntos, pese a que la escena esté traqueada perfectamente, va a parecer que se mueven. Es decir, que resbalan y que no están clavados a la perfección. ¿Qué se hace normalmente? Se extrae un modelo de distorsión y se puede usar de varias maneras. Para eliminar la distorsión del plate original, es decir, del material de vídeo que yo he grabado, o para añadir distorsión a los objetos que estoy aplicando en la escena y que coincidan con la distorsión original de la lente, de modo que todos los objetos o todos los elementos que yo haya añadido en mi plano de VFX tengan la misma distorsión que la lente original. Y eso Synthise también lo tiene en cuenta en lo que vamos a ver ahora, que se llama Lens Workflow. Bueno, pues aquí tengo el Lens Workflow del que os hablaba y fijaros como tengo dos opciones, Undistorted, One, y me dice que solo tengo un paso, o Redistorted. Este sería el que lo que va a hacer es quitar la distorsión de mi plate original, con lo cual yo podré exportar esa información, ahora veremos cómo, y directamente añadir cualquier objeto sobre un plate al cual yo le he eliminado la distorsión de lente. Y en este segundo paso, el de Redistorted, lo que haremos es utilizar una distorsión que afectará a los elementos que vamos a añadir en nuestro plano y después eliminaremos esa distorsión del global. Con lo cual estaremos devolviendo el plano tal cual era, con los elementos deformándose en función de esa distorsión de lente que hemos calculado. Esto lo vamos a ver en profundidad cuando hagamos los export, que veréis que hay un montón de opciones de exportación desde Synthise a un montón de aplicaciones y lo veremos en profundidad. Por ahora yo voy a decir que voy a utilizar el primer modelo, que es el de Undistorted, de un solo paso. Lo que va a hacer Synthise es eliminar la distorsión de mi imagen. Le voy a decir OK y ahora lo que tengo que hacer es decirle de nuevo Go. Pues fijaros como el umbral ha vuelto a bajar a 1.08 píxeles, lo cual ya está bastante mejor. Si yo en el cálculo de la distorsión me vengo aquí a esta opción que se llama More, tengo aquí un montón de opciones. Este es el algoritmo clásico que utiliza Synthise para hacer ese cálculo de lente, pero han añadido nuevos y mucho más modernos que funcionan mucho mejor. El más nuevo que tiene es este de aquí, que se llama radial de cuarto orden. Lo voy a activar y fijaros como tenemos un montón de parámetros. Y lo que vamos a hacer es calcular uno por uno, porque
No los voy a activar todos a la vez, los voy a ir activando uno por uno. Vamos a ir refinando el track para que veáis cómo se va modificando el margen de error que nos resulta, ¿vale? Es importante hacerlo de uno en uno porque el cálculo del anterior se va a basar en el del primero. Entonces, si vamos haciéndolo uno por uno, el resultado va a ser mucho mejor. Si los activáramos todos a la vez, puede que el resultado fuera peor de lo que esperamos. Pues voy a activar el primero, que se llama C2, le pincho aquí, le digo Calculate, Go. Fijaros cómo ha aumentado el margen de error. Y ahora voy a activar los dos siguientes, U2 y V2. Le voy a decir de nuevo Go, va a tardar un poco más. Fijaros cómo el margen de error sigue siendo alto. Y por último, voy a activar los últimos tres, C4, U4 y V4. Y le voy a decir Go. Mi margen de error ahora es de 1.126 píxeles. Es mayor del que tenía antes. Y si quiero ver cómo se ha traducido esto en la imagen, si me vengo aquí a este diálogo de lentes, al room de lens, fijaros, esta es la distorsión que está generando SynTight. Aquí veo cómo se distorsiona mi lente, ¿veis? Eso es porque además yo he grabado con mi móvil, con la lente angular, y pues tiene un montón de distorsión, sobre todo en los bordes. Bueno, pues vamos a tratar de mejorar un poco este margen de error y bajarlo, ¿vale? Porque ahora mismo nos ha subido a 1.1. Me voy a venir a Features, al control de avanzados, y le voy a subir el Big Blip Density también a 300. Y dentro del Maximum Tracker Count, 300 de nuevo. Blip All Frames. Fijaros cómo la densidad ha cambiado de nuevo, pero tengo un montón de puntos flotando por ahí. Voy a seleccionar esta opción de aquí que se llama Pilol. Va a eliminar todos los que ya no cumplen con estos nuevos parámetros que le he dado. Me vengo a Solver y le vamos a decir Go de nuevo. Pues fijaros, 0.8, mayor densidad de puntos, ya tengo una nube de puntos bastante mejor y estos son, pues es un resultado bastante bueno. Otra de las cosas súper importantes de usar SynTight es que nos va a permitir un control total sobre cualquier aspecto de nuestro camera tracking. Fijaros aquí que nuestra escena, este es el cero de nuestra escena, y automáticamente él ha detectado que el suelo está en esta zona de aquí, pero por lo que parece está un poco inclinado. Yo, como ya os digo, tengo control prácticamente total sobre todos los aspectos del camera tracking. Y esto cuando estamos trabajando con un software como este, que es tan profesional, enseguida vamos a notar la diferencia de todas las opciones que tenemos. Que es verdad que al principio te asustan, ¿no? Un poco al principio porque hay un montón de opciones, pero vais a ver que al final lo que tenéis es un montón de control que en otros softwares que son más automatizados no lo vais a tener. Y cuanto más control por nuestra parte podamos tener, pues va a ser muchísimo mejor. Bueno, pues si yo quisiera, por ejemplo, modificar mi escena, me puedo venir aquí a esta pestaña que se llama 3D y fijaros como tengo varias opciones que son reposicionar, rotar y escalar. Yo puedo rotar elementos o el conjunto de elementos, por ejemplo, pues todos los puntos de track. Si yo pincho aquí, All, estoy seleccionando todos los objetos y ahora, si yo por ejemplo selecciono rotar, desde el punto en el que yo pinche, por ejemplo, voy a pinchar aquí, ¿veis? Estoy rotando mi escena. Yo podría enderezarla. Vamos a irnos ahora a esta parte de aquí y decir que desde aquí también la voy a enderezar un poco. Y ahora lo que estoy haciendo es afectando a mis ejes de coordenadas. Estoy colocando el suelo de la imagen donde yo creo que debería estar. Y en este punto de aquí, esta zona de aquí, va a estar el cero o el origen de mi imagen, de mi escena, perdón. Pues a mí me interesaría que el origen de mi escena estuviera más o menos en la posición de la cámara. Pues en lugar, tengo Hole activado, pincho desplazar y lo que voy a hacer es mover toda mi escena hasta el cero. Voy a irme a otra vista y aquí lo mismo. ¿Veis? Ahora el 0 está en el punto en el que se encuentra mi cámara. Si yo me vengo aquí a coordenadas, fijaros como tengo un montón de puntos y un montón de coordenadas que ha generado SynTight. Yo también podría decirle a SynTight que lo que quiero hacer es generar un 0 o un origen
que yo decido y que además voy a elegir los ejes de coordenadas que se van a generar a partir de ese punto. Yo puedo coger toda esta información y eliminarla y añadir simplemente 3 puntos que van a ser mi origen, un vector que puede ser X y otro punto en el mismo plano que el resto para definir con esos 3 puntos el origen de mi escena y la rotación y la orientación de la misma. Antes de eso, imaginaros, por ejemplo, que yo necesito, vamos a irnos a el diálogo de trackers y yo sé que voy a añadir un objeto en 3D y que quiero que el centro de mi escena esté pues en un punto que, por lo que sea, no ha seleccionado Syntice. Pues imaginaos que yo quiero que mi objeto principal esté aquí, en esta zona de aquí. Voy a añadir un nuevo tracker manual. Dentro de los trackers manuales, que no os lo he comentado, aquí tenemos cómo queremos que se comporte esa búsqueda, ¿eh? No solo tenemos esta opción, que es la opción por defecto, tenemos un montón más. Todo esto lo vamos a ver mucho más en detalle en una entrega siguiente de Syntice, porque ya os digo que hay un montón de opciones. Yo simplemente quiero que con esto tengáis una pequeña idea de cómo funciona Syntice. Voy a añadir aquí mi tracker y aquí le podría decir, por ejemplo, que quiero que en lugar de estarse fijando en todos los canales RGB, que se fije solo, por ejemplo, en el rojo. Si yo selecciono rojo o verde o azul, pues ese es el canal en el que Syntice va a tratar de sacar la información. ¿Vale? Yo por ahora lo voy a dejar por defecto y voy a empezar el tracking hacia adelante. Se ha ido enseguida y encima se ha movido un montón. Voy a ampliar la zona de búsqueda y en lugar de dar play también podría moverme fotograma a fotograma. Tengo que hacer más grande la zona de búsqueda porque aquí la cámara se mueve bastante rápido. ¿Veis? Ahora va bastante mejor. Aquí se pierde el punto, pero no pasa nada. Voy a cambiar la dirección y le voy a dar track. Y aquí ha pasado algo. Aquí se ha vuelto loco. Pues a partir de aquí desconecto y bloqueo. Pues este voy a querer que sea mi 0. Aunque no esté todos los fotogramas, no pasa nada porque yo me podría venir a Solver y decirle go y ahora ese punto existe para la totalidad de mi plano, ¿vale? Aquí tengo el punto que habíamos elegido, me voy a ir a coordenadas y si quiero borrar toda esta información simplemente me vengo aquí, este asterisco número 3 y le digo que quiero eliminar todos estos axis y vamos a elegir los puntos a mano, es decir, el primero va a ser el 0, voy a elegir otro que esté en el mismo eje y otro que esté en el mismo plano, por ejemplo este de aquí. Me va a decir que va a aplicar ese sistema de coordenadas, le digo que sí y fijaros cómo ahora mi escena ha cambiado en función de esos puntos que yo he generado y ahora mi punto de origen es ese track que habíamos añadido manualmente y mi escena está en la posición que considero que es correcta. Y vamos a ver otra de las cosas súper importantes que hay que hacer siempre en Syntice, que es decirle qué información errónea queremos eliminar para que ese margen de error sea lo más bajo posible. No lo habíamos hecho en un primer paso y lo vamos a hacer ahora y es, si nos venimos a track, pulsamos Clean Up Trackers o el atajo mayúsculas C. Y fijaros como tengo un montón de opciones. Yo aquí le podría decir, por ejemplo, Bad Frames, lo voy a seleccionar y voy a poder elegir qué es lo que quiero que haga. Si quiero que borre esos puntos que están mal en fotogramas que están incorrectos o que los deshabilite. Yo por ahora le voy a decir deshabilitar y le voy a decir fix, que lo que hará es eliminar o tratar de solventar todos estos problemas. Ya me está diciendo que hay short life trackers, que quiere decir puntos de track que viven muy poco tiempo, hay 3, 17 con errores demasiado altos basados en este umbral de aquí y algunos unsolved, que quiere decir que no ha podido resolver y que son 20. Bueno, pues le voy a decir fix y de nuevo le vamos a decir que refine y fijaros cómo ahora sí nuestro umbral de error ha bajado a 0.6, es que es un montón. Eso es un resultado muchísimo más sólido. Si quiero probar y añadir algo, voy a deseleccionar Whole y voy a añadir algo, pues por ejemplo, no sé, una pirámide.
Voy a añadir una pirámide aquí y vamos a ver cómo se comporta. Perfecto, ¿veis? Sigue perfectamente el movimiento de mi cámara y ya me indica que cualquier elemento en 3D que yo añada ahí se va a ver de maravilla. Si yo quiero mover este objeto, como tengo seleccionado Whole, simplemente selecciono y lo puedo reposicionar. Y fijaros cómo ese objeto está perfectamente anclado a ese análisis de cámara que ha hecho Syntice. Y lo que os va a volar la cabeza, como me la ha volado a mí, es lo rápido que es que es brutal. O sea, la velocidad con la que hace los cálculos y la velocidad con la que puedo moverme a través de la escena y a través de su línea de tiempos es increíble. Y además ya veis que la escena está perfectamente orientada. Tengo el suelo en la posición correcta, tengo la escala. Otra de las cosas súper buenas que tiene Syntice es que los puntos no están basados en escalas ni de metros ni de centímetros. Nosotros somos los que le vamos a poder decir cuál es la escala de nuestra escena, ¿vale? Lo cual es también algo súper importante. Otra de las opciones que tiene es la de rotomasking, es decir, si yo tengo un elemento en mi escena que no quiero que sea incluido en el tracking, lo que puedo hacer es una máscara para decirle a Syntice que elimine esa parte y que esa parte no se tenga en cuenta a la hora de hacer el track. Pero todo esto lo vamos a ver más en profundidad en las siguientes entregas. Esta es una pregunta que me llega un montón. ¿Qué es mejor, Mocha Pro o Syntice? Y os tengo que decir que no es que sean mejores ni peores, es que no tienen nada que ver. Mocha Pro es un sistema de tracking planar, también de VorisFX, que es una barbaridad y que ahora integra en su nueva versión Mocha Pro 2024 el motor de Syntice para hacer track de cámara directamente sin salir desde Mocha Pro. Y me va a permitir de una forma súper rápida hacer tracks de cámara con una precisión muy superior a la que, por ejemplo, tiene el track nativo de After Effects. Tiene el motor de Syntice, pero tiene una versión muy reducida en la cual los parámetros que yo puedo tocar son muy pocos. Está orientado, está pensado para que haga un track bastante automatizado y que extraiga la información de escenas que no sean demasiado complejas. Si yo tengo una escena muy compleja, lo que necesito es utilizar un software como Syntice. Además de permitirme hacer camera tracking, ya veis que me va a permitir calcular distorsión de lente, me va a permitir hacer match moving, me va a permitir hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque es un software completo, con calidad de producción y que tiene un montón de opciones y que además me permite personalizar un montón de aspectos. Y para que lo podáis probar vosotros mismos, quedaros hasta el final del vídeo porque os voy a dejar un código de descuento para que tengáis un 15% en la suscripción de Syntice, lo cual es una barbaridad, gracias a la gente de VorisFX. Ya tenemos nuestra escena con un umbral de error muy aceptable de 0.6, podríamos bajarlo más, pero vamos a ver funciones más avanzadas en próximas entregas. Por ahora voy a decir que este es un margen que me conviene, que me parece correcto, y lo que voy a hacer es exportar mi escena. File, tengo la opción de exportar y tengo un montón de opciones. Vamos a ver cómo llevarnos escenas desde Syntice a software de 3D, pero lo vamos a ver en el siguiente tutorial. Por ahora, lo que vamos a hacer es llevárnoslo a After Effects. Y tiene la opción de exportarlo para After Effects directamente desde aquí. Fijaros cómo está After Effects y tengo varias opciones. Copiar los datos en el clipboard para luego pegarlos, llevarme la información 2D de los trackers planares, que no los hemos visto pero los veremos, copiar la información de los trackers en bruto y yo lo que voy a utilizar es la opción del JavaScript. Esta opción lo que me va a permitir es seleccionar más opciones y generar un archivo de Java que voy a poder abrir directamente desde After Effects. Pues en esta ruta por defecto lo voy a salvar. Y fijaros cómo se me abre este diálogo que me dice pues un montón de cosas. Desde la opción de la versión de After Effects, desde qué fotograma quiero empezar, si quiero añadir escalado a la escena, el shutter angle para que defina cómo va a ser el motion blur y una opción muy interesante que es Maximum Exported Tracker. After Effects, como todos sabréis, y si no lo sabéis, os daréis cuenta con softwares como este, tiene un problema cuando le metemos muchos nulls. Si yo me llevo todos los nulls, todos los puntos de track como nulls After Effects, se va a colgar directamente, porque no es capaz de gestionar todo ese volumen de objetos nulos. Tengo la opción de limitarlo, en este caso a 20, lo cual está muy bien. También le puedo meter un tamaño relativo a esos nulos para que no sean gigantescos dentro de la escena. Bueno, tengo un montón de opciones. Yo por ahora lo voy a dejar todo por defecto, le voy a decir que ok, me avisa del workflow
de Lens Distortion, ok. Fijaros cómo está abriendo directamente After Effects. Abierto After Effects, tengo mi escena y además pincho en la secuencia de imágenes, cómo ha añadido este efecto de aquí, SynTice Advanced Distortion, que lo que ha hecho es, ¿veis?, eliminar la distorsión de lente. Ahora mismo mi imagen tiene la distorsión de lente eliminada y cualquier elemento que yo añada va a seguir perfectamente el movimiento y va a aplicarse sin distorsión. En el siguiente módulo, en el siguiente vídeo de SynTice, vamos a ver el otro workflow que lo que implica es esta distorsión para luego eliminarla y que la imagen se vea como se veía originalmente, pero con los objetos distorsionados en función de esa lente que ha calculado SynTice. Lo único que tengo es mi escena aquí, con todos los puntos que nos hemos traído. Yo en este caso solo he puesto 20 y con la orientación que hemos definido. Siguen perfectamente el movimiento y yo aquí podría añadir cualquier objeto, podría añadir un texto. Vamos a convertirlo en 3D y fijaros cómo sigue perfectamente. Vamos a añadir el motion blur, el movimiento de mi escena. Si quiero que esté posicionado justo en ese punto, voy a copiar la posición y se lo voy a pegar. Y otra cosa es que el punto de ancla está muy lejos, pues lo vamos a colocar en la esquina inferior y de nuevo pegamos la posición. Un pequeño plugin que se llama Move Anchor Point y ya veis que es súper rápido para mover puntos de ancla sin tener que hacerlo a mano. Pues ya veis, ahora mi texto está ahí siguiendo perfectamente el movimiento del plano y teniendo en cuenta la distorsión de cámara. Veis que es una maravilla utilizar SynTice, es súper rápido, es súper profesional y de hecho se utiliza en producción, se utiliza tanto en cine como en televisión para hacer tracks de cámara. Y ya veis que además, una vez conoces un poco los entresijos de cómo funciona SynTice, no es tan difícil como en un primer momento nos puede parecer. Porque la verdad es que cuando lo abres por primera vez, sí que te llama mucho la atención la cantidad de parámetros que hay, la cantidad de cosas, y te asusta un poco. Pero ya veis cómo al final los conceptos, si habéis visto más de mis vídeos sobre motion tracking, que tengo un montón en el canal, y os recomiendo sobre todo el de fundamentos del motion tracking. Os voy a dejar la tarjeta por aquí, donde entenderéis un montón de conceptos relacionados con el motion tracking. Yo lo uso un montón, lo uso en mi trabajo y tengo que deciros que estoy enamorado de lo bien que funciona SynTice. Es uno de mis favoritos. ¿Qué os ha parecido SynTice? Es una barbaridad. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, por favor, que no os cuesta nada. Y si no estáis suscritos al canal, pues podéis suscribiros, que os enteraréis de todo lo que subo. Sobre todo cuando suba la segunda parte de SynTice, porque no nos vamos a quedar llevando nuestra escena After Effects. La tendremos que llevar a un software de 3D y añadir algo mítico ahí. Pues todo eso lo veremos en la segunda parte de SynTice. Y si aún no me seguís en Instagram, ¿a qué esperáis? Ahí tenéis el enlace a mi canal. Subo un montón de contenido que no encontraréis en YouTube. Y estas son mis redes, @kspmn. Y bueno, lo prometido es deuda. Aquí os dejo el QR con el link para que tengáis un descuentazo del 15% para la suscripción de SynTice desde la página de VorisFX y que podáis empezarlo a utilizar en producción desde ya. Antes de que se me olvide, si os gusta el contenido que subo, estos tutoriales sobre VFX, sobre CGI, sobre motion tracking que subo al canal y queréis darme las gracias, ahí tenéis el botoncito para hacer una pequeña contribución y hacer que este canal siga siendo rentable. Si queréis dejar un eurillo, 2 eurillos y que me tome un café a vuestra salud, ahí tenéis el botoncito. ¡Nos vemos!